bienvenidos a otro episodio de Escribiendo su palabra verso a verso. Estamos leyendo la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa, y estamos haciéndolo esta vez en Daniel 6:10 para continuar con nuestra cuarta semana del año en la que estamos con la temática de la oración. Y quién mejor que Daniel para enseñarnos un poquito más sobre eso. Te recuerdo que leemos la Biblia juntos todos los días un poquito, y nuestra meta pues es aprender a permanecer en la palabra de Dios. Así que vamos a leer. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido publicado, se fue a su casa y con las ventanas de su habitación abiertas hacia Jerusalén, se arrodilló y oró, dando gracias a su Dios como solía hacerlo 3 veces al día. Aquí fíjate que Daniel estaba viviendo una situación bastante difícil porque, para empezar, volviendo un poco atrás en el tiempo, Daniel estaba lejos de su hogar porque había sido llevado a esta nueva tierra en la que la cultura era distinta, la política era muy distinta también, y además él estaba pues muy metido en ese mundillo, tenía responsabilidades muy importantes. Y en este capítulo sucede algo muy serio, que es que se firma una orden para que ninguna persona pueda orar a ningún dios excepto al rey de Babilonia. Y en otras palabras, podríamos decir que es que la oración se vuelve un deporte de riesgo en el que Daniel, si oraba, se jugaba la vida. Así que no era una situación pues ni cómoda, ni segura, ni fácil, desde luego. Cuando él se enteró de esta orden, cuando él lo supo, no actuó por impulso ni de forma accidental, sino que él examinó el contexto y, bajo esa presión y bajo las consecuencias que sabía que a las que se enfrentaba realmente, decidió igualmente orar. Él se fue a su casa. No tuvo la necesidad de hacer ningún espectáculo, una protesta o montar un drama delante del rey y de sus compañeros políticos, sino que simplemente volvió a su casa. Y eso para mí es importante porque yo creo que muchas veces hay más espiritualidad cuando somos silenciosos que cuando lo vamos gritando por ahí fuerte, ¿no? Quiero decir que Daniel vuelve a su lugar privado, donde la fe es muy real. En el momento en el que la gente deja de mirarnos, muchas veces pues cambiamos nuestra actitud, y sin embargo en este caso Daniel, cuando dejan de mirarle, pues vuelve a su fe más real, ¿no? Y sí que es cierto que ora con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, pero porque eso representaba algo para Daniel. Orar hacia Jerusalén no era una forma, digamos, de protesta como tal, sino que era lo que él entendía como volver a la historia del pueblo de Dios, volver a esa promesa, volver a mirar hacia el templo que representaba la presencia de Dios, volver a esa esperanza de la restauración que él tenía para su pueblo. Así que él, en cierto modo, al orientarse en su oración hacia Jerusalén, se está orientando pues su vida hacia Dios y no hacia el miedo que podría estar causándole la situación del momento, ¿no? Todas esas amenazas que había por parte de sus compañeros. Así que se arrodilla y ora. Ora no solamente con su mente, con sus palabras, sino que ora con todo su cuerpo. Y esto de arrodillarse es siempre un sinónimo de humildad, de dependencia. Y es cuando uno reconoce que no tiene el control. Creo que es algo actual para nosotros, porque muchas veces lo que nos lleva a la oración es el darnos cuenta de que no controlamos lo que sucede a nuestro alrededor. Y aunque a veces sí que quisiéramos, ¿verdad? Orar es soltar el control delante de Dios. Y me encanta que dice que Daniel le daba gracias a su Dios. No solamente le pide algo, sino que además también le da gracias, incluso teniendo esa orden encima suyo, persiguiéndolo para que fuese condenado. Aún así, él nos enseña que la gratitud es capaz de convivir en medio del peligro. Y eso pues también me hace recordar que Dios sigue siendo fiel a pesar de que tengamos días en los que nos inunda la incertidumbre, esa angustia de qué podría pasar, esa ansiedad, ¿no? Pero además, algo que me parece de lo más interesante del texto es que Daniel no comenzó a orar en medio de la crisis, como muchas veces hacemos nosotros. Cuando algo me está yendo mal, entonces me vuelvo a Dios. Todos somos culpables de esto, todos hemos caído en ese mismo hoyo. Pero aquí Daniel
está orando como solía hacerlo 3 veces al día. Daniel ya era una persona de oración. Esta crisis no hizo que él cambiara su forma de ser, sino que esta crisis reveló algo que él ya había estado construyendo desde hacía tiempo con Dios en su relación, algo que ya había dentro de él. Y es importante porque la oración no se puede reservar para momentos de emergencia, sino que la oración tiene que ser, digamos, algo que se construye con constancia, con el hábito, con la relación. Y Daniel sí que tenía ya esa vida de oración mantenida en el tiempo, podríamos decir. ¿Qué cosas piensas tú que te hacen difícil orar hoy? Porque él tenía literalmente una amenaza de muerte si oraba, y aún así toma la decisión de seguir orando y de seguir permaneciendo fiel porque sabe que eso es lo que le mantiene en su conexión con Dios y eso es lo que le mantiene cerca de Él. Y yo creo que hay bastantes cosas que nos hacen difícil la oración. Por ejemplo, para mí una muy clara es la distracción. Mi mente a veces va muy rápido, de hecho mi marido me acusa de estar siempre con prisa para todas partes. Y yo creo que en esto encima las tecnologías también nos interrumpen la vida constantemente y parece que la vida no para. Es una conexión 24/7 con el mundo digital, con lo que nos rodea, pero a la vez no. Y también eso a su vez creo que nos trae un cansancio que se nos va acumulando y nos va faltando la energía. Y a veces no es la falta de fe lo que nos hace no querer orar, sino ese cansancio. ¿Qué podríamos hacer al respecto? A veces tu motivación para parar de orar un poco puede ser la culpa. Quizá sientes que es que no he orado en varios días, mejor no oro. Y eso simplemente es una trampa porque es justo cuando deberías volver a la oración. A veces el motivo que nos mantiene lejos de la oración es la sensación de que no sirve, porque no cambia nada, porque no siento nada, pero es que la oración no se mide solo por las sensaciones inmediatas, sino que la oración tiene un efecto en nuestra mente a largo plazo y en nuestra relación con Dios va construyéndola poco a poco cada día. O a veces es la idea de hacerlo perfecto, porque tenemos la sensación de que no sabemos cómo orar, qué palabras usar. Y la verdad es que Dios no está evaluando nuestro vocabulario como un profe que va corrigiendo las faltas de ortografía, sino que Dios está escuchando tu corazón. Así que me gusta ver cómo enfrentó Daniel todas esas dificultades que él tenía y que le impedirían orar, o eso pensaríamos. Y sin embargo Daniel fue constante. No oró solo cuando le apetecía, sino oró porque esa era su conexión con Dios. Daniel fue simple, no tuvo que complicarse, sino que ya hizo lo que hacía desde hacía tiempo, que era orar. Fue fiel en lo pequeño porque lo hacía pues 3 veces al día, tenía esta rutina y se sostenía en ella y fue fiel a ella. Y no negoció su relación con Dios. A pesar de que las circunstancias cambiaron, su relación no se puso en pausa, sino que mantuvo su relación y además la mantuvo con una actitud de gratitud a pesar de que ese contexto en el que él estaba era completamente hostil. Así que bueno, te dejo para que pienses un poco en este ejemplo de Daniel, que te pueda inspirar y que esta palabra te acompañe hoy. Nos encontramos mañana con otro verso a verso.